Padre, en el nombre de Jesús te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por lo que has hecho a través de tu Hijo. Él dio su vida, el justo por los injustos. Gracias por la sangre preciosa de Jesús, que clama mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba desde la tierra, pero la sangre de tu Hijo está ante tu presencia en los lugares celestiales. Gracias te damos, Padre, porque tú tenías un plan desde antes de la fundación del mundo, y es el plan que tú estás llevando a cabo con un propósito, y ese propósito es tu propósito, no es nuestro. Por eso te pedimos, Padre de la gloria, que el Espíritu Santo nos revele, nos ayude, nos dé a entender, para que, afirmados en tu palabra, nos mantengamos firmes ante las situaciones adversas. En el nombre de Jesús. Amén. La reunión pasada hablábamos sobre el alma. Nosotros somos, como dice Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 5 y verso 23, dice, y todo vuestro ser, o sea, lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida del Señor. En 1 Corintios 6 dice que el que se une a Cristo, ¿qué es con él? Un espíritu. Y Jesucristo, hablando del alma, en Lucas capítulo 21 y verso 19, él dijo lo siguiente: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ganaréis vuestras almas. Hablábamos que esa parte que Dios ha creado en nosotros es con el propósito de que Él quería morar, quería tener una morada aquí en la tierra. Y a Él le plació que fuera el hombre. Cuando se habla del hombre, pues, se habla de la mujer también. Porque somos creación de Dios desde el punto de vista terrenal, porque cuando Dios creó a Adán, en Adán Dios veía toda la humanidad que iba a llenar el planeta Tierra. Pero Pablo, cuando escribe a los Corintios, al capítulo 15, dice que el primer Adán fue un alma viviente. Por eso al enemigo, yo pienso que se le hizo fácil lograr que esta primer pareja desobedeciera a Dios. Eva y Adán, la primer pareja, para poder ser guiados por el Espíritu, tenían que comer del árbol de la vida. Y no pasemos por alto esta palabra comer. Cuando usted llega a la hora de comer en su casa o come fuera, todo lo que usted y yo vamos a comer está fuera de nosotros. Pero cuando lo ingerimos,
viene a formar parte de nosotros. ¿Ok? Cuando Pablo escribe en 1 Corintios, dice que nosotros traímos la imagen del terrenal. Fue el primer hombre, un alma viviente. Esto es Adán, que fue formado de la tierra. Pero el postrer Adán, el último hombre, es Cristo Jesús, que es celestial. No debemos de olvidar que la imagen que traímos de Adán, Dios no la quiere arreglar. Esto tiene que estar bien claro porque hay muchos creyentes que están luchando y están orando porque tienen unas condiciones, unas actitudes que de hecho muchos piden oración, pero por falta de conocimiento no se dan cuenta. Por ejemplo, la ira. Si usted es una persona que la ira está ahí a flor, que se manifiesta por cualquier cosa, orar para que Dios me mejore en esa área, esa oración no pasa, como decimos, del techo. Porque todo lo que tiene que ver con Adán, esa primera creación que fue terrenal, cuando uno lee Romanos capítulo 6, dice que esa naturaleza Dios la crucificó juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo nos sepultó y juntamente con Cristo nos resucitó. Pero en la resurrección de Cristo nacemos en una nueva vida, no para obedecer al viejo hombre, sino a la nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, o nueva criatura es. O sea, tenemos que ver qué sucedió antes de la cruz, qué sucedió en la cruz y qué sucede ahora después de la cruz. Aún Pablo, cuando le escribe a los Corintios, en su primera carta dice, de aquí en adelante, hablando a los creyentes, a los convertidos ya, de aquí en adelante ya no conocemos a nadie en la carne. Está hablando de los hermanos. Y si aún a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, tenemos que tener cuidado con el Jesús de Nazaret. Está su biografía ahí en los 4 evangelistas que la ponen. Pero ese Jesús que murió en la cruz y resucitó, ahora Él es el Espíritu vivificante, el Espíritu que nos da vida. ¿Ok? Y hay muchos, vuelvo y repito, que están luchando y pidiendo oración para que unas cosas que el Señor en Cristo las eliminó, que es la vieja creación. Esa oración, si la hacemos o la estamos haciendo, estamos perdiendo el tiempo. Por eso es que tenemos que ver lo que dijo Dios a través del pueblo de Israel. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces Dios quiere que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Al leer las Escrituras, recuerden bien que vamos a ver quién era Cristo. Él vino a mostrarnos al Padre. Una de las cosas que vino a hacer fue mostrar al Padre. ¿Se acuerdan a Felipe cuando le dijo, muéstranos al Padre y nos basta?
Jesús le dijo, Felipe, pero tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y vemos a Cristo como Él siempre trataba de estar con los necesitados. ¿Por qué? Porque habían unos religiosos que se decían tener la verdad, que estaban bien ante Dios. Y por eso es que en un momento dado, Cristo, cuando ellos ven a Cristo comiendo con pecadores, según los que se creían santos, Jesús le dijo que los que están sanos no necesitan a un médico, sino los que están enfermos. Jesús estaba hablando ahí no solamente de una enfermedad física, sino de la enfermedad que hay en el ser humano que se llama pecado. Por eso es que Cristo, siendo el justo, va a morir en la cruz por los injustos que somos nosotros. Quiere decir que cuando leemos en 1 Corintios 5, 17, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados pasados. Por eso fue que yo hice la pregunta, no sé si fue en la reunión pasada, ¿cuándo fue que Dios lo perdonó a usted? Cuando leemos esa escritura dice que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados pasados. Y uno dice, pero entonces, ¿por qué Cristo fue a la cruz? Nosotros tenemos que tener cuidado cuando leemos la Escritura, que cuando Dios habla, en el libro de Romanos capítulo 4, dice que Dios le llama a las cosas que no son, como si fueran. ¿Okay? Dios a nosotros no nos ve como nosotros nos vemos hoy. A lo mejor usted me mira a mí, me estudia, mira cuáles son las actitudes mías durante el día, y usted va a encontrar imperfección en mí. Y en cada uno de nosotros vamos a encontrar imperfección. Cuando leemos la Biblia, el apóstol Pablo dice que en Cristo estamos completos, que no nos falta nada. Pero nosotros, por falta de conocimiento, estamos siempre actuando como si nos faltara algo. Por eso es que ahí el religioso entra en que no, que tenemos que orar más tiempo, tenemos que ayunar. ¿Cuál es el propósito? Bueno, pues buscar perfección en lo que Dios no quiere saber de eso, que es la vieja creación. ¿Qué hay para la vieja creación? Bueno, pues, según Cristo tomó su cruz, pero no la del madero, sino la negación de Él mismo. Cuando Cristo comenzó a predicar en medio de la oposición. Cuando echaba fuera demonios, ¿qué era lo que le decían? En el nombre de Belcebú es que tú echas fuera a los demonios. Tú eres samaritano, tú estás endemoniado. Ante toda esa situación que Cristo se encuentra y se enfrenta, no vemos a Cristo defendiéndose, porque Él sabía a lo que vino. Él vivió una vida, como dice Filipenses capítulo 2, que siendo Dios, no cogió esa forma para aferrarse en ella, sino que se despojó, o sea, que no hizo uso. Él actuó como un hombre común y corriente.
Lo único que en él no había pecado. Y dice que fue descendiendo y se hizo hombre. El creador ahora se vuelve como uno más, como parte de la creación. Siendo hombre se siguió humillando y vino a servir, no a que le sirvieran. Se siguió humillando hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ok? O sea que Jesús tenía un alma, pero el alma no lo pudo dominar jamás. ¿Se acuerdan cuando en Mateo 16 él preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, unos dicen que tú eres un profeta, que eres Jeremías, que eres Elías. Pero cuando él le preguntó a ellos, ¿y para ustedes quién soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo le dijo, Pedro, has contestado bien. ¿Sabe por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta palabra es bien significativa, la que le dijo Cristo a Pedro, nos la dice a nosotros también. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, dice Pablo en 2 Corintios 3, que es el pacto del Espíritu. Cristo es Espíritu. Quiere decir que para yo poder entender el nuevo pacto, tiene que ser por revelación. El evangelio que Cristo predicó y lo dejó para que se predicara fue el evangelio del reino de los cielos. Todo eso es un ámbito espiritual. ¿Ok? Hoy se está predicando por muchos tipos de evangelio. Cuando Pablo dice a los Gálatas que tan solamente hay uno. Y el que predica otro evangelio que no es el que Cristo trajo y dejó establecido, Pablo dice, sea anatema. Aun si un ángel viene del cielo predicando otro evangelio que el que ya está predicado, sea anatema también. Y anatema ya sabemos que quiere decir que está bajo maldición. Por eso, parte del crecimiento espiritual que tenemos todos que tener es que tenemos que saber qué es lo que escuchamos y le decimos amén. En otras palabras, aceptarlo. Recuerden que cuando Eva fue confrontada con Satanás, lo primero que usó fue la audición, luego el hablar, luego mirar. Por eso Cristo apelaba cuando él decía una verdad, o cada vez que él hablaba, porque cada vez que él hablaba era verdad, porque él es la verdad, y la verdad está en Cristo y la verdad sale de él. El que tenga oído para oír, oiga. Entonces, Pablo, que era imitador de Cristo, pues nos advierte, óiganlo todo. Yo no puedo dejar de oír. Pero yo tengo que tener y usted una capacidad para retener lo bueno, lo que sea de acuerdo con la verdad, y lo que no sirve, pues. Y ahí hay que tener cuidado con el alma que le gusta manifestarse en los sentimientos. Cuando Pedro le contesta a Cristo, muy bien, una revelación que recibe, si usted sigue leyendo más adelante, no pasó mucho tiempo, cuando Cristo le dice que era necesario que él fuera a Jerusalén, fuera rechazado por los sacerdotes, y le habló de lo que le iba a pasar hasta la muerte, Pedro lo tomó aparte, aquel que recibió la revelación de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro lo cogió aparte, le dijo, no, Señor, pero no permita que te pase esto. Apeló a los sentimientos. ¿Qué le contestó Cristo? Apártate de mí, Satanás. El mismo Pedro que recibió esta revelación, ahora Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. Porque ahora es Satanás quien está usando a Pedro
para que apele a los sentimientos, al alma. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque el alma es la mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Entonces, el que imparte la palabra tiene que tener cuidado. Claro, tiene que pedirle sabiduría a Dios. ¿Cómo va a impartir la palabra? Porque la palabra, hay palabras que son más suaves para recibir y hay otras. Entonces, cuando hay una verdad escrita que hay que impartirla, si el alma suya está buscando defensa, usted se va a sentir mal, yo me voy a sentir mal. Entonces yo tengo que tener cuidado que al impartir la palabra no me deje llevar por mi alma. No, yo no voy a decir esto porque los hermanos se van a sentir mal. Recuerden que aunque nos sintamos mal, eso es indicio de que el alma la tenemos que someter. Porque lo que viene de Dios, todo don perfecto y toda buena dádiva procede de Dios. De Dios. Y hay veces que se malinterpreta, porque hay creyentes que les gusta oír a un predicador que eso es palo viene y palo va. Y encuentran esa administración buena. Pero más sin embargo, cuando usted sigue a ese creyente, lo observa después de la reunión, las actitudes que él asume, cómo él vive, me da a entender a mí que él entendió que esa palabra era para los demás, pero no para él. Porque la escuchó, la encontró buena, porque es fuerte, pero no la pone en práctica. Entonces, hay una forma en que Cristo en la cruz pagó el precio para quitar el pecado del medio, para que de ahí en adelante nosotros pudiéramos tener comunión con Dios y Dios con nosotros. Porque ya quitó el pecado del medio. Pero ¿qué dice Hebreos 4:12? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma o dividir el alma del espíritu, los tuétanos, y discierne aún los pensamientos del corazón. ¿Qué es lo que el propósito de Dios es? Que Él desde nuestro espíritu vaya tomando control del alma, que el alma esté sometida. ¿Por qué? Porque la meta de Dios con nosotros no es la salvación. Ese es el medio para Él cumplir su propósito con cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios? Conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, esa imagen que Adán perdió cuando desobedeció a Dios, pues Cristo. En Cristo Dios la recupera para llevarnos al estado original, que el hombre fue hecho a imagen, semejanza de Dios. Y un paréntesis, cuando se habla del hombre, se habla de la mujer. Si usted lee el capítulo 5 de Génesis, usted va a ver que el nombre que tiene Eva no fue Dios quien se lo puso. El nombre de esta mujer llamada Eva, ese nombre se lo puso Adán.
¿Y cómo Dios los llamó a los dos? Si usted lee el capítulo 5 de Génesis, con mucho cuidado, usted va a encontrar ahí que a ambos Dios los llamó Adán. Adán. Porque Eva, Dios no cogió polvo de la tierra y le formó una mujer. Para que él la llamara Eva, para que fuera su compañera idónea. Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y esto tenemos que entenderlo. ¿Y por qué yo hago énfasis en esto? Bueno, porque en Romanos 5 dice que Adán era figura de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿de quién era figura su compañera idónea? Porque no es la voluntad de Dios que su Hijo Jesucristo esté solo. Él le tiene preparada una fiesta de boda. Y esa novia es la iglesia, la que ha de ser la esposa del Cordero. Eso está en Apocalipsis 19. Pero para llegar a esa boda, pues, hay que estar vestido de boda. Y la vestimenta que Dios nos ha dado es Cristo Jesús. Entonces, si Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, le voy a hacer una compañera idónea. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Cogió a Adán y lo anestesió. Le hizo caer en sueño profundo. Cuando yo hablo de esto, mi mente está en Génesis y mi mente está en la cruz, donde Cristo muere. Allá en el Calvario. Sacó uno de sus costillas. De esa costilla le formó la que iba a ser la compañera idónea de Adán. ¿De dónde salió Eva? Pues de Adán, por eso es que Dios la llama a los dos, los llama Adán. Lo único que con funciones diferentes. ¿Ok? Las funciones son diferentes, pero Dios la sacó de Adán. Si Dios eso hizo al principio con ese hombre terrenal, entonces preguntamos hoy, ¿qué es la iglesia y de dónde sale la iglesia? Y si nosotros le pedimos revelación a Dios sobre esto, pues entonces cada día nuestro vocabulario va a ser perfeccionado. Como dice el apóstol Pedro en el capítulo 4 y versos 10 y 11, que dice, si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Pero si alguno hable conforme a la palabra de Dios. ¿Ok? O sea, y esto hay que entenderlo para que veamos que en el plan de Dios, Dios no nos necesita a nosotros para nada. Tenemos que entender que Él tenía un plan. Ese plan es el que tiene, porque Dios no cambia. Y que en ese plan, en la dispensación de los tiempos, Él se ha manifestado a través de algunos hombres, profetas, Abraham, Moisés, en diferentes tiempos, diferentes formas, pero el plan sigue siendo el mismo. El propósito de Dios sigue siendo el mismo, hasta que Él logró introducir aquel que Él prometió en Génesis capítulo 3 y verso 15. Él ahí hay una promesa de parte de Dios donde le dice a la serpiente que de la mujer saldría uno, de la simiente de la mujer, que le iba a aplastar la cabeza. Y ese que le aplastó la cabeza a Satanás es Cristo Jesús. ¿Ok? En el Viejo Testamento, pues claro, vemos hombres que le creyeron a Dios. Como dice en Hebreos 11, que no recibieron lo prometido, sino que lo saludaron de lejos. Pero ellos tenían una conciencia de que ellos buscaban, como por ejemplo dice la Biblia de Abraham, que a pesar de que llegó a la tierra prometida, él no cogió esa tierra como lo único que Dios le iba a dar. La Biblia dice de Abraham que Abraham siguió caminando como mirando al invisible.
y que buscaba una patria que no fue Canaán, buscaba una patria que era celestial. Esa patria es la Nueva Jerusalén. Por eso es que esos hombres caminaron en fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y todo lo que Dios nos ha dado en Cristo son cosas eternas. Son cosas eternas. Estas cosas materiales, no me diga que no, las conseguimos nosotros. Es pecado tener carro, eso no es. Eso no es, no quiere decir que eso es pecado. Pero los tenemos por esfuerzo propio, porque nos hacen falta. La mía llegó mucho mejor porque fue un regalo. Pero en nuestras oraciones, como dice Santiago, ustedes están mal. Sí, ustedes oran, pero no reciben. ¿Por qué? Porque están orando mal. Están orando, le están pidiendo a Dios las cosas terrenales. ¿Ok? Las cosas terrenales. Señor, consígueme un buen trabajo. Señor, este cajito mío está viejo ya, dame uno nuevo. Señor, el sueldo no me da, que me aumenten. Todo es buscando lo de abajo. Y Pablo, cuando escribe a los colosenses que ya eran creyentes, que se habían convertido, en el capítulo 3 y verso 3 en adelante, dice: así pues habéis resucitado con Cristo. Buscad de las cosas y arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, seremos manifestados juntamente con Él. Así pues, o sea, por esta razón, hagan morir lo terrenal que hay en ustedes. Lo que provee Dios para someter el alma es la cruz, no la de madera, sino la negación de nosotros mismos. La negación de que no es mi voluntad, sino la voluntad. Y esto es un proceso. Esto es un proceso que yo lo voy a adelantar dependiendo si yo me estoy dedicando al estudio de la palabra y pedirle a Dios que con la ayuda de Él yo pueda ir dominando esas cosas que salen del alma, que salen de mi voluntad, que me hacen cualquier cosa y seguir, pues no, yo soy creyente, pero no. Nosotros no estamos para defendernos. Y máxime, por eso es que la Biblia dice que si hay algo para tomar venganza, que no la tomemos nosotros, que le dejemos la venganza a Dios. Dejemos la venganza a Dios. Y si usted y yo logramos entender esto de Cristo en la iglesia, nos vamos a preocupar más por aquellos pastores y hermanos que están bien equivocados. Y que de ahí venimos nosotros poco a poco. ¿Cómo es que predican? ¿Qué es lo que enseñan? Por eso es que Cristo dijo, y está en Mateo 16, sobre la declaración que hizo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa declaración, Cristo dijo: yo voy a edificar mi iglesia. ¿Quién se comprometió a edificar la iglesia? Cristo. Pero esa palabra se ha pasado por alto. ¿Y qué es lo que hacen muchos pastores que no tienen la visión celestial? Pues le están edificando casa a Dios. Entonces yo estoy ante la disyuntiva: o creo lo que dice la palabra, o creo lo que están diciendo por ahí.
¿Ok? No porque Dios me dijo que le edificara casa. Así fue lo que dijo David. David quería edificar una casa a Dios. Mira, yo en mi casa artesonada y Dios viviendo en una tienda ahí, porque para ellos el arca era la presencia de Dios. Y David, pues, le voy a edificar una casa a Dios. Natán, que era profeta de Dios, tengan cuidado con esto. Le dijo David, haz lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Y era profeta de Dios. Pero ahora cuando Dios es el que va a hablar a través de Natán, Dios le dice a Natán, vete y dile a David. Ahora es Dios el que va a hablar a través de Natán. Que él no es el que me va a edificar casa. Dile a David que soy yo el que le voy a edificar una casa. Y que un hijo de él, ahí viene la promesa de parte de Dios otra vez, que ese hijo que le iba a edificar la casa es Cristo Jesús. Y Cristo está edificando su casa, no con bloques, con varillas, sino con piedras vivas. Cuando Pedro habla de Cristo, dice que Él es la piedra viva que rechazaron los edificadores, o sea, el pueblo judío. Pero cuando usted sigue leyendo a Pedro, Pedro dice, y nosotros como piedras vivas, o sea, la misma naturaleza de Jesucristo es la que está siendo impartida en cada creyente que ha nacido de nuevo. Por eso es que Pablo dice que la edificación de la iglesia es en oro, en plata y piedras preciosas. O sea, si es Cristo formándose en nosotros, el oro habla de qué en la Biblia. Habla del rey. Habla del rey. Y ese rey fue el que pagó el precio, que fue su sangre, que Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Para cuando nacemos de nuevo comienza la edificación para convertirnos en piedras vivas. O sea, la misma naturaleza que tiene Cristo es la que está siendo impartida en cada uno de nosotros. Si no lo cree, pues léase a Pedro, donde dice que por sus grandiosas promesas, esas promesas es para que llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Recuerden que Cristo es celestial, es divino porque vino del cielo. La naturaleza que nosotros teníamos era la adámica, que es terrenal. Y Pablo dice en 1 Corintios 15 que según traímos la imagen del terrenal, vamos a traer la imagen del celestial. Entonces, en Lucas, yo no sé si yo leí esto ya, en el capítulo 21 y verso 19, Jesucristo nos dice que con vuestra paciencia, ¿qué va a pasar? Ganaréis vuestras almas. Ganaréis vuestras almas. La paciencia. La paciencia es parte del fruto del Espíritu. Usted lee el capítulo 5 de Gálatas, usted va a ver que cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, habla de amor, gozo, paz y la cuarta, paciencia. Paciencia. Quiere decir que no es para que nos alarmemos y para que
yo tengo que entender ahora que yo tengo que producir paciencia para ganar mi alma. Y la paciencia que habla el fruto del Espíritu Pablo ahí es el carácter de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que cuando Felipe le dijo a Cristo, muéstranos al Padre y nos basta. Porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cuando una persona que no está en Cristo y lo ve a usted, ¿a quién está viendo? ¿A quién se supone que vea? Claro, el físico suyo va a ser el mismo. Pero estamos hablando de actitudes, del carácter. Oye, ¿por qué esta persona que te puso por el piso tú no le contestaste? Yo entiendo que esa persona actúa así porque está en tiniebla y el que está en tiniebla no sabe dónde va. Y yo tengo que ser la luz del mundo. O sea, la luz del mundo es yo reflejar la luz de Cristo, que Él es la verdadera luz. Y va a ser con mis actitudes, no cuánto yo sé de la Biblia, cuántos versículos sé de memoria. Ah, que yo me levanto a las 3 de la mañana a orar y estoy hasta las 6 orando. No es eso, no es eso. Usted puede estar orando desde 3 de la mañana a 6 de la tarde, que es la última vigilia del pueblo judío. Que cuando llegó a las 6:15, le dan una mala noticia y usted no encuentra dónde pararse. Porque cualquier cosa le trae temor, miedo. Y Pablo le dijo a Timoteo que Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino el de amor, fortaleza y dominio propio. O sea, un hombre y una mujer crecidos espiritualmente saben tener dominio ante cualquier situación adversa. Y eso demuestra que el crecimiento espiritual que tenemos. Y aquí dice que con vuestra paciencia. Bueno, voy para Bayamón porque tengo que hacer una diligencia. Oye, pero voy a coger todas las luces rojas, Y donde quiera que haya un semáforo me toca. Y a veces hasta me dan idea de a ver si puedo irme por el lado, como ahora no hay policía en la calle. La paciencia es una buena oportunidad para manifestarla durante el día hasta que uno va a dormir, porque yo no sé cuánto yo he hecho crecer a Elisa en la paciencia con mis actitudes. Sí, porque esto comienza en el hogar, no es en la calle, es en el hogar, en la familia. En el Romanos capítulo 5 dice lo siguiente: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Paz para con Dios. Pero no es que usted tenga paz con Dios ni yo, tengamos cuidado, fuera de Jesucristo. Porque aquí dice que por medio de, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado lo que quiere decir es que Dios nos declaró libre de culpa. Cuando usted se presente ante Dios para alabarlo, para orar, usted no se presente como un hombre o una mujer arrepentida, sino usted preséntese ante Dios como un hijo justificado, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Ahora, el cuidado que hay que tener es que yo he sido justificado porque el que verdaderamente es justo, que es Cristo, ese dio la vida por mí. Y ahora Dios, que me veía antes en Adán, ahora me ve ¿dónde? En Cristo Jesús. ¿Ves la diferencia? ¿Ok?
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Recuerden que está la fe, la esperanza y el amor. 1 Corintios 13:13. La mayor de ellas es el amor. Pero ahora, en lo que viene, lo que estamos esperando, tenemos que estar practicando, viviendo por fe y con la esperanza en acción. Es pues Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también, escuchen bien, nos gloriamos, ¿dónde? ¿Qué es lo que nosotros cuando pasa algo en contra de mi voluntad que me hace sufrir? ¿Qué es lo que hago yo rápido? Ay, hermano, oren por mí. Sin embargo, Pablo dice que nos debemos de gloriar en las tribulaciones. ¿Y por qué, Pablo? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ven el proceso. Ven el proceso y estar pendiente. Hay veces que nuestra mente corre a tener unos deseos, porque todo lo que nosotros hacemos pasa primero ¿por dónde? Por la mente. Entonces la mente afecta al cuerpo entero positivamente o negativamente. Por eso es que en Romanos 12 el apóstol dice: ruego por las misericordias de Dios que no se conformen a este siglo, sino más bien, ¿qué dice? Transformaos en el espíritu de nuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena y santa voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, yo no me puedo renovar en el espíritu de mi mente si no tengo dentro de mí, como dice Pablo a los colosenses, que le dijo: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Si en mi interior lo que hay es boxeo, o es juego de pelota, o juego de tantos juegos que hay, pues de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Si es política, un ideal político, eso es lo que va a salir de nosotros. Ahora, Santiago nos da, y vamos a terminar con esto, la clave donde debemos de ver la importancia de estas reuniones, qué es lo que estamos aprendiendo o escuchando. A lo mejor hay cosas que yo digo aquí que usted las estaba viendo de otra forma, porque fue enseñado en otro lugar de otra forma. Bueno, pues no tenga miedo a hablar. Nos sentamos, hablamos, dialogamos. Si yo he cometido un error en la impartición de la palabra, pues yo tengo que demostrar humildad y reconocer que me equivoqué. La religión lo que enseña es que el pastor es el ungido y lo que él dice nadie lo puede cuestionar. Puede decir el pastor: yo estoy viendo esto de otra forma, vamos a sentarnos. Como hay un mal concepto de lo que es ser pastor, pues todo esto
del siglo IV en adelante, pues la iglesia cayó en degradación hasta llegar al tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo de la iglesia de la Odisea, que es la última, donde el ángel de esa iglesia dice, pues yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, y comienza a hablar de las cosas buenas que él entiende que hay ahí en esa iglesia. Pero cuando usted estudia a la iglesia de la Odisea, se puede llamar iglesia, puede decir que es rica, que tiene grandes templos, que tiene 2,000 personas que se congregan, pero ¿de qué sirve si el Señor de la iglesia está fuera? ¿De qué sirve? Y no es que esté fuera del local, que fuera de nosotros. Fuera de nosotros, porque Dios comienza hablándole a la iglesia, al ángel de la iglesia, luego le habla a la iglesia en plural, y luego termina haciendo un llamado individualmente. Y aquí que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre. ¿Qué puerta es la que hay que abrir para que el Señor entre? Pues la puerta de la fe. Porque esto es por fe, hermano. Eso usted lo puede leer en Hechos 14. La puerta de la fe. Esa iglesia se congregaba materialmente, terrenalmente estaba. Olvídese. Pero cuando el Señor la confronta, le dice, tú eres un desventurado, un pobre, cuiteado, desnudo, está ciego, no tenía visión espiritual. Estaba desnudo porque Cristo no estaba, no era Cristo el que mandaba ahí, no era Cristo el que quería ser nuestra vestimenta, tanto por dentro como por fuera. Por eso Pablo, cuando le escribe a los romanos, le dice, vestidos del Señor Jesús. El fariseo que fue allá a las bodas, cuando vino el padre del novio, es Dios, le dijo, ¿qué tú haces aquí sin estar vestido de boda? Fue uno de los que rechazó a Cristo. Cristo en esa exposición que hay ahí escrita, se está refiriendo al fariseo, que ellos se creían que estaban con Dios al 100. Estaban vestidos de una religión llamada el fariseísmo, legalistas. Cuando ahí la vestimenta que Dios nos ha dado es el mismo que murió por nosotros en la cruz, que se llama Jesucristo. Entonces, cuando Cristo venga, que, como dice la Biblia, que los que estemos vivos, ¿qué va a pasar con este cuerpo? Nos van a desvestir para ponernos uno como el que tiene Cristo Jesús, un cuerpo glorificado. Por eso es que cuando aparezcamos a las bodas, todos nos vamos a parecer aquí a Cristo. Ahora, aquí en nuestras actitudes debemos ir modelando, porque Cristo modeló lo que era el Padre, amor, misericordioso. En todos los aspectos Él modeló al Padre. Ahora nosotros tenemos que modelar a Cristo. Por eso Pablo se atrevió a decir, ya no vivo yo. Se atrevió a decir, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Claro, hay que leer el contexto, porque el que trate de vivir la vida de Cristo va a perder el tiempo. Porque en el plan de Dios es que Cristo como vida viva y se manifieste a través de cada uno de nosotros. Muy diferente. Muy diferente. Por último, este es el consejo que nos da Santiago. Y voy a leer completo.
del verso 12 en adelante. Capítulo 1 y verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, nuestros deseos que salen del alma. Después si caemos, no digamos que fue Dios el que me puso esta prueba, que me hizo pecar. Santiago dice, no, eso no es de Dios. Eso es que por nuestros propios deseos. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esa es la muerte espiritual. Amados hermanos míos, no es rey. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, en su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, aquí está el consejo: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Jesús dijo que con vuestra paciencia. Pero yo tengo que ir creciendo en el conocimiento de Dios, y ya vimos que la paciencia no soy yo el que la voy a generar, a producir. La paciencia es un don del Espíritu, que es parte del carácter de Cristo. ¿Ok? Pero Santiago dice aquí, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, yo vengo y me congrego, oigo la administración, oigo la palabra, y después la echo al olvido. Santiago dice, te estás engañando a ti mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, tengo una versión que dice, en vez de la religión, dice, la adoración del tal es vana. La adoración pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Yo tengo una administración grabada sobre la adoración que dije y me mantengo, y aquí Santiago me lo comprueba, que la adoración sin obediencia no se está adorando a Dios. Y eso lo podemos ver con Abraham cuando iba para el monte Moriah. ¿A qué iba? Él no iba a cantar allí. Él iba a sacrificar a su hijo como Dios se lo pidió. Él iba en obediencia a lo que Dios le pidió. Por eso es
que llegó a cierto lugar y le dijo a los que iban con ellos, con él y Isaac, espérenme aquí, que mi hijo y yo iremos y adoraremos. Que allí vamos a estar de hincados de rodillas cantando no. Cuando dijo adoraremos es vamos a hacer lo que Dios me pidió. Por eso es que la adoración sin obediencia, hermano. Entonces, cuando usted hace algo, por ejemplo, que estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que tengamos hambre y sed de escudriñar la palabra todos los días, ver si lo que se está ministrando aquí concuerda, haga como los bereanos. Todas esas actitudes se está adorando a Dios porque se está haciendo algo que Dios no los pide. Y entendiendo que el Evangelio del Reino de los Cielos comienza a tener vivencia, ¿dónde? En cada hogar de nosotros. Este es el segundo mensaje de que estamos llamados para no que el alma nos gobierne, sino que el espíritu, desde nuestro espíritu, gobierne el alma, entonces haya una manifestación, porque el cuerpo es el que manifiesta lo que hay dentro. Yo no le puedo decir a nadie que Cristo mora en mí, porque esa persona que está afuera, donde tiene que ver a Cristo, es en mis actitudes, fuera de mí. ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Ok? Así que esta es la segunda administración sobre el alma. Le di unas cuantas escrituras para que las escudriñen. Y miren que yo no me mantuve en una escritura, en un libro. Hay que ir, como dice Isaías, a quien se le enseñara ciencia, pues un poquito aquí, un poquito allá, renglón sobre renglón, línea sobre línea. Y a veces para entender unas cosas de la Biblia tenemos que dar un paseo en la Biblia y hacernos adictos a la lectura de la palabra de Dios. La paz de Dios es con todos. A los hermanos que están conectados, a los que se van a conectar, un abrazo a la distancia. Y nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana.